paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a continuar con... yo estaba hace rato haciendo un estudio en relación a la vida en abundancia, lo que Cristo nos da a través de su gracia. Y bueno, es muy común en mí que de repente a veces comienzo una explicación y la dejo a medias. Yo estaba hablando hace rato acerca del coronavirus. Aquí voy a hablar en relación de cómo Dios habla a través de la naturaleza de la ciencia. La ciencia, hermanos, estoy hablando de la ciencia en este mundo. Science, lo que se conoce como ciencia. Ciencia es el acúmulo de conocimientos encontrados a través del método científico. Vayan y hagan esa pregunta en Google, hagan Google. Hacer Google hagan el research, busquen, pónganle en el search engine Google qué es el método científico para que vean qué es, para los que no saben. Entonces, en el método científico, los científicos hacen una observación y llegan a conclusiones. Entonces, un científico aquí en Estados Unidos que sigue una corriente de pensamiento, lleva ciertos pensamientos, hace ese experimento, lo que sea, hace la observación y llega a la misma conclusión. Aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, donde sea. Entonces, eso se le conoce como el método científico. Algo está comprobado científicamente. Por ejemplo, hay cura para la diabetes. Un científico aquí en la Universidad de Irvine, California, descubrió que se puede curar. Se puede curar la diabetes. ¿Cómo? Dijo, bueno, él hizo el estudio, hizo el experimento con una cantidad de personas y concluyó que la cantidad, la razón de por qué la gente es diabética es porque tiene mucha grasa en el hígado y en el páncreas. Entonces, lo único que tiene que hacer para que esa persona sane, tiene que llevar una vida, tiene que perder peso. Por decir, creo que usó algo así como 600 calorías al día, no más de 600 por un periodo de tiempo hasta bajar a su peso normal. Y esa persona se cura de diabetes, así de simple. Pero como es difícil de hacer eso, no mucha gente lo quiere hacer. Y obviamente las compañías farmacéuticas, que es una industria que produce dinero al hacer insulina y al vender medicina, todo en relacionado a la diabetes, pues es una industria que produce mucho dinero. Entonces, pues ellos no obviamente van a hablar de que hay una cura. Imagínate, hay cura para el cáncer, para los ataques al corazón y todo eso, pues, las compañías no van a hacer eso. ¿Por qué? Porque es un negocio. Ahora, ¿cómo fue que llegaron a descubrir esto? Bueno, alguien tuvo que invertir dinero, ¿verdad? Eso se puede entender. Entonces aquí vamos a hablar de ciencias, vamos a regresar otra vez. Yo aquí tengo atrás en la pantalla fue publicado hoy. COVID-19, descubrimiento, coronavirus ataca a los vasos sanguíneos. Fue publicado hoy por el doctor Weller. Doctor Weller. Entonces yo les comencé diciendo en el otro, y que lo he dicho, Dios nos habla a través de las cosas que podemos ver. Y yo les decía que el coronavirus es simbólico del pecado que entra en nuestro corazón. Entonces no es importante cómo llega el coronavirus, porque así como hay coronavirus, hay muchas enfermedades virales. Y solamente por si ya sea que lo sepan o no lo sepas, las enfermedades virales no tienen cura al día de hoy. Hay medicina para ayudar
con las consecuencias de las enfermedades virales, pero las enfermedades virales ahorita en el 2028 no hay cura todavía. Perdón, en el 21 no hay cura para las enfermedades virales. Entonces, yo un día le decía a mi hijo, que él es bioquímico, le digo, mira, la cura, una de las razones por qué él quiso ser científico es porque él quería ayudar a encontrar la cura para el SIDA y la cura para el cáncer. Entonces él sigue en esa búsqueda, él trabaja en eso. Entonces yo le digo, mira, no sé si me creas, le digo, la cura para el cáncer, la cura para el SIDA y la cura para el coronavirus, la cura para todas estas enfermedades. Yo le digo, no, el enfoque no es andar correteando cómo trabajan los virus. No es malo investigar lo que hace un virus, obviamente, pero para encontrar la solución a los problemas de los virus, te tienes que enfocar en el sistema inmunológico, de cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico que está en la sangre, le digo, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Entonces yo por medio de la Biblia ahora entiendo, ahora sé que la cura para todas las enfermedades están en fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo tener un sistema inmunológico, vamos a decir, perfecto? Entonces, la vida está en la sangre. ¿Okay? Entonces en la sangre nosotros tenemos los leucocitos, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y yo le decía a mi hijo que el problema del coronavirus, lo que causa el problema del coronavirus, está en las plaquetas. Y es por malnutrición. Entonces, buscando en la Biblia y buscando lo que era... Ahora, el Señor me habla de acuerdo a lo que yo entiendo. El Señor no me va a dar algo que yo no voy a entender en mi razonamiento. Si el Señor me da una palabra que yo no entiendo, pues no lo voy a entender, porque no lo entiendo. Entonces yo me quedé pensando, ok, ¿cuál es la diferencia? Digo, es malnutrición. Malnutrición, Señor, ¿es malnutrición y desnutrición es lo mismo? ¿O hay una diferencia? Y bueno, lo único que hay que hacer, pues buscar, ¿verdad? Alexa, la diferencia entre desnutrición y malnutrición. Escuchemos. Aquí tienes una respuesta que he traducido de study.com. Según UNICEF, la desnutrición es cuando las personas o cualquier otro organismo vivo no comen lo suficiente. La desnutrición da lugar a un crecimiento atrofiado, a ser inferior al peso, ser demasiado delgada y ser deficiente en vitaminas y minerales. Alexa, ¿cuál es la malnutrición? Según Wikipedia, la malnutrición es el estado que aparece como resultado de una dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea. Puede tener como causa también la sobrealimentación. Una de las principales causas de malnutrición en los países desarrollados y en vías de desarrollo es la simplificación general de las dietas, que se basan principalmente en hidratos de carbono refinados, grasas y aceites procesados. Como pueden ver, esta obviamente es una respuesta simple ella da obviamente es la computadora, pero ya bueno, tenemos el acceso a la tecnología, es más fácil ahorita buscar respuestas. Entonces, ¿qué encontré? ¿Qué encontré en la Biblia y qué encontré en el mundo? Porque yo le pregunté al Señor, Señor, el coronavirus, ¿qué está pasando ahorita con el coronavirus? Y o sea, ¿cómo lo debemos de tomar? Entonces el Señor, escuché al Señor cuando me dijo, escuché el Espíritu que me dijo, es causado por malnutrición y el problema está en las plaquetas. Entonces yo me puse a estudiar lo que son las plaquetas.
Entonces, mirando cómo es, porque la gente que está muriendo, la gente más susceptible que se están muriendo es, Dios está hablando, hermanos, con el coronavirus, ¿ok? Independientemente si fue creado en un laboratorio o no, Dios está hablando, ¿ok? Punto. Dios está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de la epidemia del coronavirus? Que la gente no se está alimentando correctamente. O sea, no están alimentándose de la palabra de Dios correctamente. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes están muriendo por el coronavirus? La gente de sobrepeso. ¿Ok? En la Biblia. Entonces, en la Biblia, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a las personas que comen en exceso? La razón de por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra es por el sobrepeso. Porque tenían pan en abundancia y no compartían. No compartían. Ahora, la grasa en el Antiguo Testamento es simbólico del orgullo. ¿Ok? O sea, Dios nos está diciendo con el coronavirus que la iglesia anda bien orgullosa. Entonces, ¿qué le espera a la iglesia orgullosa? Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, que fueron quemadas. Ahora, ¿qué es quemar? Ser quemados. Eventualmente, ser echado en el fuego es sufrimiento. Ahora, en el sufrimiento Dios nos llama. Dios nos llama en el sufrimiento. Y Él quiere que le busquemos a Él para darnos vida en abundancia. Entonces, por ejemplo, Dios escogió a los levitas, a la tribu de Leví. Le dijo, levitas, a ustedes no les voy a dar nada de tierras, yo soy su heredad. ¿Okay? Las 11 tribus, yo les di tierras a ellos, ¿okay? Desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, que está en Irak, y desde lo que ahora es parte ya de Arabia Saudita hacia Siria. Esa es la tierra que Dios les dio a los judíos. Entonces, alguien dice, ¿podrá haber paz entre los judíos y no van a tener paz? Porque eso habla acerca de la pelea que hay entre los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, y los hijos que son de la esclava, o sea, de Ismael. Los hijos de Ismael es la descendencia que son los árabes, son los que no son judíos, que simbólicamente es los que están sirviendo al Señor y los que no sirven al Señor. Entonces, el coronavirus. ¿Cómo podemos controlar el coronavirus? Con la sangre. Entonces, eventualmente, la cura para todas las enfermedades virales es enfocarse en el sistema inmunológico. ¿Ok? Y eventualmente van a salir. Entonces yo les decía, van a salir científicamente cómo es que las plaquetas, precisamente porque la gente no está comiendo adecuadamente, reaccionan de una forma que no tienen que reaccionar cuando viene el virus. Entonces el problema, lo que mata a la gente no es el virus, hermanos. No es el virus. Por ejemplo, el virus del SIDA no es el que mata a la gente. No. La mayoría de la gente que le pega el SIDA, el virus del SIDA, el HIV, es un virus. Las enfermedades virales no tienen cura. Entonces hay personas que ya tienen el virus
en sus cuerpos. Se les llama HIV positivo. Pero una persona que ya el virus se adueñó, se está adueñando de las células y está matando sobre todo las células que se llaman T-cells, que es parte de la defensa del sistema inmunológico. El virus ataca esas células, las mata. Entonces, cuando comienza eso, ahorita ya no recuerdo, pero creo que tenemos algo así que como 2000 unidades, no sé cómo la forma de medir de los T-cells por microgramo, qué sé yo. Pero lo voy a poner en una forma simple. Vamos a decir que en una gotita de sangre hay, por ejemplo, por dar un número así, ¿no? Pues que 2000 T-cells, células T, o killer cells se llaman en inglés también, que es en los leucocitos, en los glóbulos blancos. Cuando una persona ya tiene 500, o sea, ya bajó de 2000, que es el promedio, a 500, ya tiene SIDA, ya se le cambia el diagnóstico, ya no es HIV positivo, ahora es SIDA, o en inglés AIDS. A esa persona le queda ya poco de vida, se está muriendo. Ahora, no se muere por tener el virus, se muere porque sus defensas bajan. La mayoría se mueren de lo que se mueren del coronavirus, o sea, neumonía. De neumonía se muere la mayoría de personas. O sea, como ya no tiene defensas, una cortadita, cualquier cosa, le pega una infección. En el caso de lo que es la neumonía, es eventualmente se ahogan en sus pulmones y no pueden respirar y se mueren. Eso es lo que pasa a las personas que... Ahora, ¿qué es lo que hace? El coronavirus viene e invade. Entonces, tenemos defensas. Una persona que tiene buenas defensas, el coronavirus se mantiene alejado. ¿Ok? Y se crea un anticuerpo. Pero una persona que tiene sobrepeso, mucho sobrepeso, son las que se mueren. Y ahorita en esta generación, en la mayoría de los países, yo tengo sobrepeso. Yo peso ahorita 227 libras. Yo debo de pesar entre 180 190. Yo tengo sobrepeso. Yo me puedo morir de coronavirus. Entonces, ahora, como yo les decía, ¿qué puede hacer una persona en la carne para protegerse del coronavirus? Bueno, como dicen, lavarse las manos, protegerse, ¿verdad? Eso aminora, pero no necesariamente está protegido, porque yo les decía que el coronavirus entra por los ojos también. Entonces eso no lo dice el CDC para no asustar a la gente, porque es imposible. Imagínate, tienes que traer los lentes ahí bien protegido, y es muy difícil. Entonces hay enfermedades que se pegan con el contacto, enfermedades sexuales, con el contacto sexual. Y hay enfermedades que se les llaman airborne, que simplemente las respiras. O sea, el virus sobrevive. Hay enfermedades bacteriales también. O sea, hay bacterias que también nos afectan. Y si, por ejemplo, el asma, la gente que padece de asma, es un problema con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ataca su propio cuerpo. En lugar de defenderlo, lo ataca. ¿Por qué? Usualmente por comidas también. Son comidas las que les hace daño a la gente. Entonces cada persona debe de buscar, una persona asmática debe de buscar qué es lo que le hace daño, que le provoca el asma.
o algo que está comiendo demasiado. Entonces, en el Antiguo Testamento está la cena pascual. Para el coronavirus, vamos a empezar con eso. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a cubrir 2 temas, de hecho 3 temas. La ciencia, Dios nos habla a través de lo que podemos ver. Vamos a esas escrituras que dice Pablo. ¿Ok? Pablo le escribe a los romanos. ¿Ok? Pero les advierte acerca de los judaizantes, los que predican la ley, la circuncisión, los 10 mandamientos, la circuncisión y todo, o sea, el judaizante, la ley judaizante. Entonces, fíjense, comienza desde el 18. Habla acerca del evangelio. En el evangelio nosotros somos justificados, pero hay gente, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos peleoneros que no saben, específicamente los que pelean en contra del verdadero evangelio, hablan como insensatos. Son insensatos porque no entienden la palabra de Dios, no la entienden. Entonces defienden tradiciones y no necesariamente el evangelio. ¿Okay? Y eso es típico en todas las iglesias. Los mormones hacen lo mismo, los testigos de Jehová hacen lo mismo, los evangélicos hacen lo mismo. O sea, Satanás busca la forma de torcer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para despreciar a la gente. Cuando Cristo dijo, en esto conocerán a mis discípulos, en que se aman unos a los otros. Yo ahorita ando en la búsqueda de personas, estoy orando para que el Señor me conduzca, a lo mejor con un católico, a lo mejor con un testigo de Jehová, a lo mejor con un ateo, a lo mejor con una persona, un evangélico, con un adventista, con un luterano, y formar un grupo, iglesia, y no pelearnos. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Ok. ¿Tú? No, yo también. ¿Tú? Yo también. Ok. Estamos de acuerdo. Ok. ¿Tú crees que Jesús murió por nosotros? ¿Tú qué dices? No, yo sí. Ok. ¿Tú, católico, qué dices? No, pues sí, murió por nosotros. ¿Tú qué dices? Ok. ¿Tú crees que Jesús llevó nuestros pecados? Pues todos lo creemos. Sí. Ok. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok. Ahí está el evangelio. Vamos a amarnos. Hermano, ¿tú pecas? No, pues yo sí. ¿Tú? No, pues yo también. ¿Tú? Me preguntan a mí, ¿tú pecas, hermano? Sí, yo soy pecador, hermano. Ok. Pero Cristo nos justifica. La obra de Cristo nos justifica. Entonces, una persona a la que Dios le abre el entendimiento, somos uno, un solo espíritu. Hermanos, nosotros hacemos eso y olvídense. Ahí donde se une un católico, un testigo de Jehová, o sea, diferentes doctrinas, y nos enfocamos en la obra de Cristo Jesús, que es bíblica, y nos aferramos a eso, hermano, vamos a aferrarnos a eso. Gloria a Dios, hermano. Entonces, unos creen en una cosa, otros en otra, pero usted cree que tenemos todo eso en común. Ok, ahora vamos a orar a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús, para que, si Él quiere, podamos llevar el mensaje de esperanza hacia este mundo. Hermanos, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros. En esto conocerán mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero por ejemplo, si ya salió, por ejemplo, ahí el adventista. No, hermano, pero hay que guardar el sábado. Digo, bueno, nosotros no vamos a ser mejores si guardamos el sábado, porque Pablo dice, ¿tú quieres guardar el sábado? Ok, guárdalo, pero no lo quieras imponer. No, pero es que lo tienes que imponer. Ok, hermano. Se lo decimos, no quiere, ok.
Apártese de usted. ¿No cree? No, ok, entonces apártese de nosotros. Está bien, apártese nada más. Lo expulsamos. O viene una persona y dice, no, pero hermano, tenemos que comer el cuerpo de Cristo, tenemos que celebrar la misa. Y entonces le compartimos. Bueno, la verdadera iglesia somos nosotros. Nosotros debemos de comer y beber el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo somos nosotros. Debemos llamarnos los unos a nosotros, así como está en 1 Corintios 11. Nosotros debemos de beber la sangre que es el evangelio. Ya todos lo estamos haciendo. Entonces lo único que nos resta es amarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros. Estoy de acuerdo, hermano. ¿Usted qué dice? No, yo estoy de acuerdo. Ok. Vamos a decir, si comenzamos con 15 de diferentes denominaciones y terminamos con 5, yo les aseguro que entre esos 5, si nos aferramos a Cristo, que es el que nos justifica en el evangelio, porque así está en Romanos 1, 16 y 17. En el evangelio somos justificados. Entonces, ¿dónde se revela la ira de Dios? Precisamente con el que nos despreció, porque él piensa que es más santo porque guarda el sábado. Comenzamos, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la injusticia? Que nos quiere poner allí a guardar el sábado, cuando el sábado es una figura de Cristo. Así es como detienen, con injusticia, la verdad del evangelio. Y luego viene Pablo y fíjense, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Anduvo haciendo milagros. Porque las cosas invisibles de Él, nuestro Padre Dios es un espíritu, nadie lo puede ver, pero Dios se hizo visible en el cuerpo de Cristo Jesús. Jesús no es una figura del Padre. Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El católico que se aferra, que cree que es más santo porque se come un pedazo de pan, una hostia, se engaña a sí mismo, anda envanecido, nada sabe, dice Pablo. Una persona que cree que porque guarda el sábado es más santa que uno que porque no lo guarda, anda envanecido, nada sabe. Una persona que cree que porque habla en lenguas es más santo que una persona que no habla en lenguas, hermano, la palabra dice que esta es una de las señales, hablará nuevas lenguas, sí, pero no lo entienden. Las nuevas lenguas es que ya no glorificamos a los hombres, ahora le glorificamos a nuestro Padre Dios. Ya nuestros labios sirven para hablar de las maravillas que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Esas son las nuevas lenguas. Pero han envanecido, nada saben. Porque resulta que los que hablan en lenguas se le da como una señal precisamente porque no quieren aceptar el evangelio. Hermano, usted habla en lenguas, Dios le está dando esa señal a usted porque usted se resiste a querer el evangelio. Ya no sea orgulloso, hermano. Reconózcase pecador. Reconozca que el regalo de Dios al mundo, Cristo Jesús, es gratis. Es gratis. ¿Cómo va a ser mejor su obra que la obra de Cristo? Ya no sea orgulloso, hermano. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí me voy a enfocar, por ejemplo, en Hechos 10, un ángel se le aparece a Cornelio, le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas llegaron al cielo, llegaron a oídos de Dios.
¿Ok? Llegaron a oídos de Dios. Lo que estás haciendo es bueno, Cornelio. ¿Ok? Eso no te hace santo. Pero eso es bueno. Estás amando, eso es bueno. Le dice, manda a traer a Pedro. Entonces, ¿qué hace Cornelio? Manda a traer a Pedro. Pedro tiene hambre. Simbólicamente, tener hambre es querer estar con los hermanos cristianos. Pero Pedro tenía hambre literalmente. A lo mejor se le antojaba, qué sé yo, un panecito, qué sé yo, lo que sea. Yo les iba a decir unos frijolitos, pero bueno, ellos no son como, él era como los mexicanos que nos encantan los frijolitos. Entonces, ¿y qué pasó? Pedro tuvo una visión, y en esa visión miró cuadrúpedos, y me voy a enfocar en las aves del cielo. ¿Ok? Los reptiles somos nosotros que andamos arrastrados por la tierra. Cuando tú miras una lagartija, un lagartijo, eso somos nosotros cuando andábamos en el mundo. Cuando tú miras a los puerquitos, ¿cómo son de cochinitos? Así somos nosotros cuando andábamos en el mundo. ¿Ok? La palabra de Dios dice, no coman carne de cerdo, no coman carne de lagartijos, de iguanas, no coman nada de lo que se arrastra. O sea, lo que está diciendo el Señor es, si una persona dice que es cristiana, pero ama el mundo, no te juntes con él. Y lo aclara Pablo. Pablo aclara muchas cosas. Si una persona anda desordenadamente, no se junten con él. Y lo Pablo aclara. No lo estoy diciendo por las personas que no creen en Dios. No. Lo estoy diciendo por los que se dicen cristianos. Se dicen cristianos, pero andan desordenadamente. O sea, uno anda de adúltero, otro anda de ratero, de tranza. No te juntes con ellos. Eso es comer carne de puerco. Eso es comer carne de lagartijo. Ahora, Cristo vino a morir por los puercos, por los lagartijos, por las lagartijas, por las puerquitas, por todos, porque esos somos. Pero también vino a morir por los demonios. No se espanten, no se espanten. Está en la palabra de Dios. Dios ama a los demonios también. Cristo vino a morir por ellos también, por los ángeles caídos. ¿Okay? Y se los va a comprobar con la palabra de Dios. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Dios al que ama, disciplina. Hay una escritura donde dice Jesús, no se preocupen qué van a comer o qué van a vestir. No se preocupen. Las aves de los cielos no siembran y Dios nos las deja sin comida. ¿Cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ahora, ahí está hablando literalmente, pero Cristo todo lo que Cristo habló también es simbólico. Las aves del cielo son los ángeles de Dios, pero también los ángeles, los demonios, los ángeles caídos. Cuando tú miras un buitre, ¿qué come un buitre? Carroña. Un demonio come carroña. Nosotros somos la carroña cuando andamos en el mundo. Pero ¿qué come una palomita? Come grano. Come grano. O sea, hay de aves a aves. ¿Qué come un águila? Un águila caza, pero también come carroña. Aunque eso también es simbólico. Entonces, Dios nos habla con la naturaleza. Entonces, ahorita Dios está hablando con el coronavirus. O sea, Dios está dando este mensaje. Mi iglesia ya anda bien envanecida. Andan como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Andan bien envanecidos.
Entonces, si ustedes se fijan en lo que ahorita nos dio, lo que decía Alexa en relación a la malnutrición, no, la diferencia de desnutrición a malnutrición, una cosa es que no estemos comiendo algo y otra cosa es de que no estamos comiendo balanceadamente. Entonces, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, la 10ª plaga, ¿qué hizo Dios? Les dijo, hacen un cordero, no lo cosan, hácenlo. Entonces ustedes agarran la carne del cordero, le quitan la piel y ponen, por decir, una alumbrada ahí, ponen, qué sé yo, el trompo ahí, como lo atraviesan. ¿Y qué pasa cuando lo asas? La grasa se le cae. Se le cae. Esa grasa son los pecados de la humanidad y esas las sufrió Cristo. ¿Cómo las sufrió? ¿Cómo Cristo fue asado? Y todo comenzó en la separación. La separación no comenzó en la cruz, hermanos. La separación de Cristo con el Padre no fue en la cruz. Fue en Getsemaní. Ahí comenzó, porque es todo el día. Es un día de castigo. Entonces ese día de castigo que le pertenece al mundo, Cristo lo llevó. Entonces el castigo lo sufrió Cristo. ¿Cuál era el castigo con el que comenzó? Fue una angustia, fue el miedo. Cristo tuvo miedo. Entonces, antes de ese día, Cristo no tuvo miedo porque Dios estaba con él, el Padre estaba con él. Y donde está el Padre, ahí no hay miedo. Pero cuando Cristo era profeta, Cristo sabía cómo iba a morir. Entonces a él le vino la angustia, le vino el sufrimiento. Esos sufrimientos son los que pasan ahorita hay muchas personas solitarias que sufren esas angustias, esos temores, solos, solitarios, que cada vez se alejan más de la gente. Entonces todas esas personas tenemos que buscarlas. Y el Señor nos conduce a ellas para llevarle las buenas nuevas de salvación, para que ya no sigan sufriendo la soledad. Porque ya Cristo llevó esas cosas. Entonces, regresando otra vez a Cristo, fue quemado. La grasa de Cristo, el orgullo de nosotros que lo llevó Cristo, ya desde ahí ya Cristo simbólicamente estaba siendo asado. Cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo latigaron, cuando lo escupieron, todo eso es simbólicamente ser asado al fuego. Dios les dijo, no lo cosan, hácenlo. O sea, se le tiene que quitar la grasa, porque cuando se cose, se hace un caldo, vamos a decir, de cordero, la grasa se queda ahí, el orgullo se queda ahí. Entonces, no, el evangelio hay que comerlo sin grasa, sin orgullo, hermanos, y mantenerlo sin orgullo. Y comerlos con pan sin levadura, que es lo mismo, es simbólico de lo mismo. Ahora, comer el pan sin levadura también es simbólico de no andar con personas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una persona orgullosa puede contaminar a toda la iglesia, a toda la congregación con su orgullo. No, hermano, nosotros somos unos guerreros, nosotros sí obedecemos a Dios. No, cálmate, guerrero, cálmate. Nosotros no somos guerreros, nosotros somos pecadores. Y nosotros reconocemos que necesitamos la gracia de Dios para poder caminar bien con Él. Entonces, ya una vez que les explico esto, vamos en relación a cuando Pedro tiene yo no les voy a leer todo, pero vayan y leanlo ustedes, Hechos 10. Entonces yo voy a comenzar en el 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Ok? Ahora, Pablo menciona acerca de los bueyes en 1 Corintios 9. En el Antiguo Testamento dice: no le pondrás bozal al buey que trilla. O sea, déjalo de comer, deja comer el buey de lo que está trillando. O sea, a los que Pablo les estaba predicando lo espiritual, los corintios, que fue a los que les escribió, les dijo: Corintios, pues ayuden a la iglesia. Ustedes deben de darme a mí lo material, porque me lo estoy ganando y el obrero es digno de su salario. Entonces dice Pablo: en la ley está escrito, no le pondrás el bozal al buey al trilla. Y dice: ¿acaso Dios tiene cuidado de los bueyes, de los animales? Dice: no, esto está escrito por nosotros. Entonces igualmente aquí, ¿quiénes son los reptiles? Es Cornelio y su familia. Pero aquí también hay aves del cielo. Okay, eso me voy a enfocar en aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, ¿qué le está diciendo? Se los voy a decir de otra forma. El Espíritu de Dios le dijo a Pedro: Pedro, ve, predícales el Evangelio, ok, y convive con ellos. Fue lo que les dijo. Matar y comer quiere decir: ve, predícales, háblales de mí y convive con ellos. Pero no nada más con ellos, fíjense bien. Aquí también está hablando de las aves del cielo. ¿Ok? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. ¿Por quién murió Cristo? También por los ángeles caídos. También murió por los ángeles caídos. Pablo menciona, por ejemplo, en relación a las mujeres: mujeres, sométanse a sus maridos, porque los ángeles están viendo, para que ustedes les den testimonio a los ángeles y no se rebelen contra Dios. A esto se hizo 3 veces. Bueno, Pedro viene y les predica. Me voy a en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo, las aves del cielo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Les está compartiendo el evangelio. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de los muertos también. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por creer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por escuchar el evangelio. Y hay pentecostales que dicen: ¿cómo fuiste bautizado? No, pues ¿cómo? Pues, ¿cómo te bautizaron? No, pues a mí me bautizaron en la iglesia católica cuando era niño. No, eso no vale, eso no vale. Tienes que sumergirte. Si no eres sumergido, entonces no vale. Bueno, pues está bien. Entonces ya me llevaron ahí al mar, fui sumergido en el mar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo te bauticé. Y ya me bautizaron.
Fui a otra congregación, hermano, ¿cómo? ¿Ya fue bautizado? Sí, hermano, 2 veces. ¿Cómo que 2? Sí, en la iglesia católica y acá en una iglesia, en otra iglesia evangélica. Dice, pero ¿cómo lo bautizaron? ¿Cómo que cómo? O sea, ¿en qué nombre? No, pues en el nombre del Padre. Oh, no vale. Oh, no vale, hermano. No, dice, tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús, así como está en Hechos 2:38. Amén, hermano, gloria. Otro bautizo. Entonces, no, eso no cuenta, hermano, eso no cuenta. Hermanos, eso es un símbolo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Yo recibí el Espíritu Santo no porque me bautizaron de niño. Yo recibí el Espíritu Santo porque cuando yo iba a misa y escuchaba la palabra de Dios, Dios me dio su Santo Espíritu por escuchar que Jesús era el Hijo de Dios. Así como está aquí, en Hechos 10 y en Gálatas 3. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo, Gálatas insensatos? ¿Por hacer buenas obras o por el escuchar por fe? O sea, el Espíritu Santo no se recibe con ritos. El Espíritu Santo se recibe por el escuchar el Evangelio, hermanos. Aquí está, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban, magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ese es el símbolo. Ese es el símbolo. Pero recibir el agua también quiere decir conocer más a Cristo, conocer más. O sea, Cristo está en toda la Biblia, pero ya más específicamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la obra de Cristo. Entonces, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Oiga, hermano, entonces a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Vayan y hagan discípulos. Ese es el contexto. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es lo que yo hago. Yo los bautizo en el nombre de... O sea, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que yo les hablo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque el ministerio del Padre en la iglesia, en la Biblia cristiana, es desde Génesis hasta Malaquías. Eso está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mequeas, Nahum, Abocado, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahí está el ministerio del Padre, el ministerio del Hijo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El ministerio del Espíritu Santo, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahí están los 3 ministerios. Entonces yo a ustedes los bautizo en el nombre del Padre, desde Génesis hasta Malaquías, en el nombre del Hijo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el nombre del Espíritu Santo, que es desde Hechos hasta Apocalipsis. Esa es la interpretación. Entonces, pero todo comienza conociendo a Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces yo por eso les digo, lean la Biblia. Entonces, si nunca han leído la Biblia, no conocen de Dios, comiencen con Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego váyanse a Génesis. Y lean desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ustedes leen la Biblia, les surge conocer a Cristo, porque Cristo está en toda la Biblia, el Padre está en toda la Biblia, el Espíritu Santo está en toda la Biblia, van a recibir más. Entonces, pero si les dan migajas, si das solamente de lo que te sobra,
pues vas a recibir, así como siembras, así vas a cosechar. Entonces, vamos a regresar, vamos a estudiar aquí en relación hacia las aves del cielo. Fíjense bien, Oseas 2:18, y ustedes vayan y lean todo el contexto de Oseas, el capítulo 2, donde el Señor habla acerca de su esposa infiel. ¿Debe un hombre mantener a su mujer que le fue infiel? No. Dios dejó a merced por un periodo de tiempo, dejó a merced del enemigo que su mujer, o sea Israel, les fue como en feria. Vayan y lean Oseas 2. O sea, hay mucha escritura. Entonces, ¿vamos a ser nosotros más buenos que Dios? Claro que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una situación cuando no está muy claro? Pedirle sabiduría a nuestro Padre Dios. Padre, pues yo no entiendo qué debo de ser aquí, qué debo de ser allá. Pregúntenle. Dejen que Jesús sea su maestro. Padre, en el nombre de Jesús le pido, Señor, guíame, Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? Y Dios va a usar la palabra de Dios para guiarte. Oseas 2:18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Este es con la mujer infiel, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. ¿Con quién? Otra vez, fíjense bien, ¿ok? Cuando ustedes estén comiendo el pan, sean como las vacas. Las vacas, vayan y observen cómo comen las vacas. O las ovejas. Agarran el pasto y la agarran y la traen ahí de un lado a otro y a otro. O sea, la mastican, vamos a decir como que la saborean, no sean como yo agarro la comida y yo devoro la comida. No. Papi, ¿ya acabaste? Pues sí, mija, yo no como, tú devoras. Entonces, no, hay que masticar la comida, hay que traerla ahí. De hecho, sanamente, si uno mastica la comida es más sano, porque las enzimas, le damos enzimas para que la comida esté más completa con las enzimas que producen las glándulas salivares. Entonces aquí está la profecía. En aquel tiempo, o sea, haré para ti pacto con las bestias del campo. Nosotros somos las bestias del campo, somos como bestias. Todo lo que quiere decir algo simbólicamente está en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos dice que nosotros, yo andaba como bestia, sin entendimiento, buscando las cosas del mundo, algo así. Todos somos como bestias. Pedro fue como bestia cuando negó a Cristo. Pero era necesario que fuera así, para que después Pedro no anduviera presumiendo. No, yo nunca lo negué. No, todos lo negamos. Porque ya estaba escrito, por cuanto todos pecaron. No hay uno justo, ni hay uno solo, no hay. Todos se desviaron. Entonces, hermanos, alguien crece en un hogar cristiano, no, que es el hijo del pastor y ya anda por allá. Pues así está escrito, pues ¿qué esperaban? No, pero la palabra dice que si el pastor no puede con sus hijos, no puede llevar a la iglesia. Otra gente que no entiende la palabra de Dios. No tienen idea de la cantidad de personas, sobre todo en mi familia, de repente, ya no, hace un tiempo, ahorita ya no, ya casi no convivo mucho con mi familia, aunque yo amo mi familia, yo sé que ellos me aman a mí también, pero de repente a veces amigos o mi familia a veces me echan en cara las cosas que yo hice mal. Entonces, pues sí, todos hacemos cosas mal, o sea, yo lo reconozco. Y a veces, pues por no discutir, pero más de alguna vez yo le digo, oye, pero pues tú también las has hecho y muchas veces peor que las que yo hice. Por ejemplo, me dicen, no, pero a ti te dejó tu mujer porque andabas O sea, siempre hay razones para que uno lo deje. O sea, para mí es simple de entender. Un hombre deja a su esposa por falta de temor de Dios. De igual forma, una mujer deja a su esposo por falta de temor de Dios.
Una persona que tiene temor de Dios se aferra a su esposa, se aferra a su esposo. Pero tienen diferencias. Los pastores se pelean. O sea, el pastor tiene muchas veces muchas diferencias con su esposa. Entonces la esposa, por temor a Dios, se somete a su esposo, pero no siempre, muchas veces está peleando con el pastor. No, es que nosotros somos guerreras, sino ¿cuál guerreras? O sea, ustedes sométase a la palabra de Dios. Entonces, a mí a veces me echaban en cara, tú no puedes predicar la palabra de Dios, no estás con tu esposa. Y yo digo, bueno, está bien. Yo ya no me voy a poner a alegar ahí. No puedes ir tú solo a predicar. Y yo un día le pregunté al Señor, le digo, pues Señor, en la palabra, yo sabía, pues el Señor me mandó a predicar. Tú no puedes andar predicando, tienes que ir de dos en dos. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué? ¿Yo no cuento o qué? Ah, ok, está bien, Señor. Digo, tú no te dejes, o sea, tú ve lo que tú ve, tú cumple, deja que ellos andan envanecidos en sus razonamientos. Porque en la palabra dice de dos en dos, sí, pero el que va conmigo no voy solo, voy con el Espíritu de Dios, viene conmigo. Mucha gente que me decía, no, pues vamos, o sea, me estás criticando que yo me voy a predicar solo, pues vamos, acompáñame. Bueno para criticar, pero no me acompañas a ir a predicar la palabra de Dios. No, hermano, pero yo estoy trabajando, entonces pues no critiques. O ora para que Dios me dé. Yo prefiero ir con 100 personas, con 1000 personas a predicar el Evangelio. Y de hecho lo hace cada quien. Pero hay que hacer lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres. Entonces, lo que me ha tocado ver, que ahí precisamente donde las personas me han criticado, no pasa mucho tiempo cuando ya ellos mismos caen ahí precisamente. O sea, hermanos, entiendan esto, los van a despreciar. Si a Cristo lo despreciaron, a ustedes también. Eso que no les venga de sorpresa, los van a despreciar por amar a Cristo. Pero no son sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus amigos, no son ellos, son los demonios. ¿Okay? Pero Dios nos pide que amemos a los demonios. ¿Cómo que hay que amar a los demonios? Sí. Fíjense bien, otra vez. Pongan oído y pídanle sabiduría a Dios. En aquel tiempo haré para ti, pacto con las bestias del campo. ¿A poco Dios está haciendo pacto con los bueyes o con las mulas o con los caballos? Con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. O sea, el andarnos peleando. Y te haré dormir segura. Yo duermo seguro. Yo soy la esposa de Dios. Yo soy parte del miembro de la iglesia, esposa de Cristo. Así como lo eres tú. Y Cristo te hace o te hará, si todavía no estás ahí, dormir seguro o segura. Sofonías 1:3. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Okay, fíjense, enfóquense las aves del cielo. Okay. Lucas 8 del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. ¿Se acuerdan que ya les dije? No se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Está la comida literal, los frijolitos, las tortillitas, o qué van a vestir, qué ropa vamos a vestir. Pero simbólicamente también, no se preocupen, yo les voy a dar mi palabra, o sea, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Ese es el pan, ahí en el pan está Cristo. Pero también
Ah, déjenme ver dónde me quedé. Las aves del cielo la comieron. Eso está. Y lo que vamos a vestir. ¿Cómo nos vestimos? Con la coraza de fe. Con el evangelio, hermanos. Esa es nuestra vestidura. Cristo nos limpia el vestido que nos ponemos. Él nos purifica, no nosotros. Entonces no se preocupen. Cristo nos justifica para con nuestro Padre Dios. Entonces se predica la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Alguien predica el evangelio. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Okay? Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espino. Los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y no la dejó producir fruto. Y otra parte cayó en buena tierra. No había espinos, no fue con piedras ni junto al camino. Cayó buena tierra. La buena tierra somos nosotros, que escuchamos humildemente la palabra de Dios y aceptamos la palabra de Dios, así como un niño limpia, ¿verdad? Reconociendo que somos pecadores y que es Cristo quien nos justifica para con nuestro Padre Dios. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó a fruto al 100, al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tenga oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, hermanos, no se sorprendan que mucha gente no entienda la Biblia. No se sorprendan. ¿Por qué la mayoría de la gente no entiende la Biblia? Porque se envanecen en sus propios razonamientos. Y casi siempre la razón es por orgullo. Porque ellos, o sea, ya al ser miembro de una iglesia, les da cierta imagen. Y esa imagen, muchas veces, ellos tratan de cuidar esa imagen y piensan que son mejores que otros. En Gálatas, el que dice: el que piensa que es algo más de lo que debe de ser, se engaña a sí mismo. Porque no somos nada, hermanos, no somos nada. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida, es el Espíritu, son los ángeles los que nos ayudan a creer, son los ángeles los que nos ayudan a dar fruto. Todo comienza con reconocernos quiénes somos y que necesitamos ayuda. Es así de simple, no tiene dificultad de entender eso. Fíjense bien, esta pues es: a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos carnales. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salgan. Se fijan que el versículo 12 de Lucas 8 es lo que está hablando cuando Cristo dice en el versículo 5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o fue pisada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. ¿Quiénes son las aves del cielo? Satanás, los demonios. Los demonios son las aves del cielo. Entonces Dios hizo pactos, y regresamos con lo que comenzamos en Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti, o sea, con nosotros, pacto con las bestias del campo. Nosotros somos las bestias del campo. Las aves del cielo. ¿Quiénes son las aves del cielo? Satanás, los ángeles caídos, y con las serpientes de la tierra. Entonces,
tenemos que tener cuidado cómo tratamos a los demonios, a los ángeles caídos. ¿Cómo debemos de tratar a los demonios? Con amor, con amor. Ahora, como no podemos ver a los demonios, podemos ver cómo se manifiestan los demonios en una persona. Una persona que anda envanecida, una persona que anda peleando, ¿qué debemos de hacer? Amarla. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. Cuando el arcángel peleaba contra el demonio por el pueblo de Moisés, no lo maldijo. No lo maldijo, le dijo que el Señor te reprenda. ¿Quién es el que reprende a Satanás? Cristo. Dios es el que reprende, porque Dios le dio la potestad a Cristo. Pero Cristo es amor, hermanos. Cristo es amor. Cristo trató bien a los demonios. Anda muchos demonios en una persona y Cristo le pregunta, ¿quién eres? Y le dijo, Legión, porque eran muchos. Y le dijo, sal de él. Sal de él. Y los demonios le dijeron, déjanos entrar en aquellos puercos. ¿Saben quiénes son esos puercos? Los que andan en el mundo. Entonces, cuando una persona, vamos a decir, una persona tiene 1000 demonios. Estamos hablando de una persona asesina, tal vez, una persona que anda haciendo mucho mal. Entonces, sanada. Esos 1000 demonios que tenía esa persona ya fue sanada. Esos demonios le piden permiso a Cristo para entrar en los... ¿Quiénes son los puercos? Los que aman el mundo. Y vayan y vean, murieron los puercos precisamente en el mar. El mar es una representación en donde hay mucha maldad. Entonces, es bien bonito, hermanos, entender cuando el Señor nos abre el entendimiento y podemos entender la palabra de Dios. Entonces, yo me gozo cuando, ay, Padre, tanta sabiduría, tanto, cómo Dios nos habla. Entonces, yo lo comparto con ustedes. O sea, yo sería egoísta si el Señor me lo da a mí. Yo me gozo y me lo como y no lo comparto con nadie. Pues yo quisiera que hubiera más personas que pudieran entender el misterio de las cosas de Dios, que son bien bonitas. Son bien bonitas, son hermosas. Entonces, a los otros se les habla con parábolas, pero a nosotros el Señor nos da el significado. ¿Por qué? Porque ya no se nos quitó el velo. Así como a Moisés se le ponía un velo, a nosotros ya el velo, dice Pablo. ¿Por qué los de la ley siguen predicando la ley? No le entienden, porque todavía tienen el velo simbólicamente. ¿Cuándo se les quita el velo? Cuando se conviertan, cuando reconozcan que son santificados, que son justificados en Cristo Jesús y no por sus obras. ¿Ok? Entonces, fíjense en el Salmo 73, del 1 al 8. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. A Cristo lo azotaron, a Pablo lo azotaron, a los discípulos los azotaron. A nosotros nos azotan con la lengua, sobre todo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay en otros lugares en donde cada lugar es diferente. Entonces, en unos es literalmente, hay personas a los que los castigan sus cuerpos literalmente. A nosotros aquí, sobre todo, es con la lengua. No, ustedes son hijos de Satanás, andan predicando el pecado ahí, que toda la gente siga pecando y no entienden.
Entonces, fíjense, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón mundano. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Debemos de cuidarnos de eso siempre, hermanos. Timoteo, cuídate de ti. Cuídate de ti, Timoteo. Ten cuidado, Timoteo. Cuídate de ti. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de nosotros mismos, porque es lo que sale de nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio, los de corazón limpio veremos a Dios. Okay. El del corazón limpio, el que tiene las manos limpias simbólicamente, o sea, no anda juzgando, no anda criticando a las personas. Hay que hablar de doctrina correcta, pero nunca condenando a un ciego. ¿Cómo el Señor nos enseña cómo debemos de amar a los que andan ciegos? Imagínate, por ejemplo, yo estoy así parado en una esquina y viene una persona con un bastón ahí, porque está ciego, viene con un bastón y luego yo le meto el pie ahí para que se... ¿Cómo se ve eso? Que yo le pusiera zancadilla ahí a un ciego. O sea, ¿quién puede hacer eso? Solamente un corazón malvado. Bueno, si el católico o la persona que está ciega y anda envanecida en sus propios razonamientos está ciego, el Señor nos llama para que no le pongamos zancadilla tampoco. ¿Okay? El juez es Cristo, no nosotros. Nosotros, el único juicio que podemos hacer es llevar el evangelio, la palabra de Dios, y cada quien su ministerio. Si una persona recibe el ministerio de exhortación, bueno, pues tiene que exhortar, porque es mandato de Dios, es su trabajo, hay que exhortar. La palabra de Dios nos exhorta, pero hay gente que se deleita exhortando. O sea, por exhortar y exhortar y exhortar y exhortar y exhortar y exhortar y exhortar. No, hay que decirle su pecado a la gente. Pero la palabra de Dios también edifica, hermanos, edifica. Entonces, Dios vino a edificar la iglesia. No, nada más agarrar la palazos. Ponte ahí, ponme la espalda, ponme las entradas, déjate agarrar y te voy a dar de palazos para que entiendas. No, o sea, hay personas que Dios permite que sean apedreados, hay personas que sean golpeadas, o sea, simbólicamente. Y pasa literalmente, una persona rebelde. Si hay alguien con los que Dios se enoja, sobre todo es con los que se dicen iglesia, que son labios mentirosos. Dios no tolera eso, los labios mentirosos. No conocen a Dios, nunca han visto a Dios. Y andan hablando con altanería como si supieran mucho, que no saben nada. Porque todo comienza con reconocer que somos pecadores y que somos salvos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo Jesús. Esas son las maravillas que contamos. Entonces ya una vez que estamos ahí, hermanos, no se desanime, mi hermano. Siga adelante, no pierda la fe. Sigan adelante en Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza, hermano. Aunque parezca que todo está mal, aférrese, busque el rostro de Dios. Siempre se los voy a estar diciendo, porque ese es mi trabajo, estárselos diciendo, compartiendo, y también compartiéndoles las maravillas de su palabra, para que ya no andemos sin entendimiento. ¿Ok? Acuérdense, tengan cuidado también, hay que amar. ¿Cómo amamos a los demonios? Cuando amamos a nuestro semejante. Así de simple. Así de simple. Una persona que tiene 2000 demonios y vino Cristo, no lo golpeó, lo sanó. Y a los demonios los dejó que entraran. Dios les da de comer
a los demonios también. Dios les da de comer a los demonios también. Dios permite que los demonios estén en los seres humanos. Les da de comer. Pero porque Dios quiere mostrar su amor para con todos. Esa es la razón. Entonces ahí cuando la maldad de los demonios y la maldad de los hombres y de las mujeres, cuando llega a un límite, viene el Salvador a salvar al que anda esclavo del pecado y que ya precisamente está sufriendo. Entonces Él viene a salvarnos. Precisamente ahí, cuando nuestra maldad llegó a un límite. Unos en una cosa, otros en otra cosa. Todos, hermanos, todos. Por eso no es bueno andar mirando mal a otros. Bueno, sí, vamos a decir, si yo tengo dominio propio, bueno, está bien. Pero no voy a mirar mal a los que no tienen dominio propio. Si el amor de Dios, si el amor de Dios se manifiesta en mí, yo amo a todos mis hermanos. Y no voy a ver mal a una persona que no lo está haciendo. O al revés. Si una persona que tiene el amor de Dios y es puro amor lo que sale de su corazón, tampoco me rechacen, porque a lo mejor yo todavía no estoy amando así como debería de amar. No, o sea, vamos creciendo, ¿verdad? Y a la medida que vamos conociendo más, vamos amando más. Hasta llegar a un punto en donde poder decir, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Ok, oremos para que llegue la salvación a todas las naciones. Oren por la nación de Irán, oren por la nación de Israel, por Palestina, oren por la nación de China, la nación de Corea del Norte. Ahí están mis hermanos, ahí están mis hermanas predicando el Evangelio. Oremos para que se les abran las puertas y Cristo se manifieste, abriendo, dando conocimiento a las personas para que se predique su palabra y la gente ya puedan ser felices como nosotros. ¿Ok? Que la paz de Cristo, el amor de nuestro Padre Dios esté en sus corazones, mis hermanos y hermanas.